Nos toca hoy la número 3 y son de 4. Falta una más, al final les voy a decir qué va a pasar en la última. Pero la número 3 es identidad. ¿Quiénes somos? Somos Calvary Centro. Calvary. ¿Qué es Calvary? Calvary Chapel, Capilla Calvario. ¿Qué es eso? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos como iglesia? Algunos de ustedes tal vez han oído de Calvary. Si están aquí en Mérida, bueno, hay otra Calvary, hay una Calvary en Chencú, hay una Calvary en Norte. Tal vez han oído de otras Calvarys, pero ¿cómo están conectadas entre sí? ¿Cuál es esa relación? ¿Y Calvary de dónde viene? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo empezó? Entonces, hoy vamos a tomar un tiempo, hoy va a ser un tiempo diferente que un servicio de iglesia o nuestro servicio normalmente, porque normalmente uno de los enfoques de Calvary, como vamos a ver por qué empieza ese enfoque, es que enseñamos la palabra de Dios, capítulo por capítulo, bueno, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, hacemos una enseñanza expositiva, exponiendo lo que dice la palabra. Hoy estamos tomando una pausa en eso, vamos a ver lo que dice la palabra en un tema específico, pero también vamos a darnos un poquito de historia de cómo llegamos a donde estamos, cuál es esa identidad, porque muchas veces cuando alguien te dice de dónde viene, como que lo entiendes un poquito más, ¿no? Ah, tú eres de la Ciudad de México. Ah, ya entiendo muchas cosas que hacen, ¿no? Ah, no, tú eres Yucatán. Ah, entiendo. Entonces, de donde venimos muchas veces tenemos esa cultura que traemos o esa identidad que traemos y decimos, pues, ¿cuál es esa identidad? ¿Por qué se hacen las cosas como se hacen allá en Calvary? Entonces, es importante entender ese trasfondo. Ahora, vamos a tomar un viaje en la historia para el año 1965, antes de que nací. Entonces, a ver, no levanten la mano si estaban ahí en el mundo en ese tiempo, pero hace un poco de tiempo. 1965, diciembre 1965, el pastor Chuck Smith toma una iglesia que se llamaba Calvary Chapel. Estaba en la ciudad de Costa Mesa, en California. Una iglesita pequeña. En español es Capilla Calvario. Una capilla, la idea es una estructura pequeña, no una iglesia, tal vez algo más pequeño. Era una iglesia pequeña, tenía 25 miembros. Una iglesia que el pastor se había ido, estaban pensando, ¿cerramos la iglesia o seguimos? ¿Cerramos la iglesia o seguimos? Y oraron y Dios les dio una visión que Dios iba a hacer algo con esta iglesia grande y que llamaran al pastor Chuck Smith para que tomara la iglesia. Él orando, su esposa dice, ¿por qué te vas ahí? No me gusta esa zona, está llena de problemas esa iglesia, se fue el pastor, ¿cómo vas a tomar ahí? Mejor vamos acá. Y nos dijo, Dios me está mandando allá. Entonces tomó esta iglesia de 25 personas y ahí comienza nuestra historia. ¿Por qué nos llamamos Calvary Chapel? Porque la primera iglesia se llamó Calvary Chapel. Si la primera iglesia se hubiera llamado Puerta de Fe, seríamos Puerta de Fe. Es el nombre, así salió. Entonces, esa es una cosa primera. ¿Por qué Calvary? ¿Por qué Calvary Chapel? Así se. La iglesia que tomó el pastor Chuck Smith, la primera, se llamaba así. Y así vamos a ver cómo los nombres fueron saliendo. Porque hay otras iglesias que están relacionadas, que salieron de ahí, que le cambiaron el nombre. Pero la mayoría, vamos a poner, se llama Calvary. ¿Okay? Entonces empieza en el 65 y en el 68 él se decide quitar de una denominación con la cual estaba él. Y parte de que se quitó y la identidad que se formó en Calvary es que él decía, no quiero ser parte de una denominación. Y si recuerdan, hace un mes vimos nuestra declaración de fe, la penúltima creo que dice, no somos una denominación, pero no estamos en contra de ellas, pero no somos una denominación como iglesia, somos una hermandad de iglesias. Es otra cosa importante, porque ven ahí el mapa, hay otras en Mérida y 3, 4 diferentes, 5 Calvarys. Somos hermandad de iglesias, la conexión que tenemos es hermandad. Cada iglesia de Calvary es independiente. Entonces cada una es independiente, tenemos una hermandad entre iglesias
Y también lo que tenemos unos distintivos que vamos a ver más adelante que nos enseñan como que lo que nos une, ese enfoque que tenemos que nos lleva es ese distintivo, pero cada iglesia es independiente, cada iglesia es diferente. Entonces, la razón de eso, les voy a dar un ejemplo. Hoy es también un poquito de contar historias. Pastor Chuck Smith, cuando está en esa denominación, una de las cosas que le frustraba es que el enfoque en programas, el enfoque en esto, vamos a hacer este programa, vamos a hacer esta cosa, necesito que mandes cuánta gente vino a la iglesia, cómo ha crecido, como que tener esa lista de miembros, de los que vinieron, los que se salvaron, cuántas decisiones, como con mucha informática que mandaba. Él le frustraba, en vez de estar enfocados en programas y cosas, vamos a enfocarnos en enseñar la palabra, vamos a enfocarnos en amar a las personas y seguir adelante. Entonces, como pastor se frustraba de esto y le llegó un día un concurso, básicamente concurso de iglesia, y decía, vemos un concurso a ver quién puede crecer su iglesia más, quién puede incrementar su iglesia más, y el que gane lo vamos a nombrar en la siguiente reunión de la asociación de iglesias en este tiempo, vamos a darle un premio, su placa, vamos a dar un premio por crecer su iglesia. Él vio eso, dijo, esto es lo que no me gusta, y lo agarró y lo tiró, y lo puso a un lado, y dice, voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, y predicar la palabra, amar a las personas y dirigirlas en el Señor. Y lo hizo. Al final del tiempo le llega una carta, ¡has ganado el premio! ¿Qué premio? El concurso. Y él ni tratando de ganar el concurso, él gana el concurso ¿por qué? Porque estaba haciendo lo que él sabía que tenía que hacer. Y Dios se estaba moviendo, Dios estaba trabajando, la iglesia estaba creciendo. Y el resultado no fue algo que fue por un programa o algo que quería como que enfocarse, voy a ganar más personas. No, el enfoque era hacer lo que Dios le había llamado, era llevar la palabra. Entonces, una de las razones que vemos que él comienza, y vamos a ver que muchas de las cosas que nos hacen diferentes o distintos, porque usamos la palabra distintivos, no que seamos, los hacen distintos, son cosas que él veía en la iglesia que lo frustraban y que dijo, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a regresar a lo básico, vamos a regresar a la palabra. Esa es una. No somos una denominación, somos una hermandad entre iglesias, cada iglesia es independiente con un distintivo, un enfoque, y uno de ellos vamos a ver es la palabra de Dios. Entonces empezaron a crecer esos 25 personas, y la segunda cosa que empezó a cambiar en el momento de amor y paz de los hippies, los 60s, no sé cuántos se acuerden, pero estoy viendo y no creo que muchos de ustedes se acuerden. Están muy jovencitos todos. Bueno, las películas tal vez nos pensamos, sabemos que era eso. Me río porque mis hijos, cuando yo ponía música de los 80s, que ya es mi era, ¿no? Los 80s, me decían, oye, es música hippie. Y bueno, ¿sabes qué estás hablando? No, eso no, te falta un poquito más. Pero bueno, en ese tiempo era el movimiento hippie y realmente muchos jóvenes estaban realmente frustrados con el estatus o lo que estaba pasando, el hombre, el mundo, no sé cómo lo quieran poner, y estaban diciendo, especialmente en tiempo de guerra, vamos a buscar amor y paz, paz y amor. Entonces, y básicamente vamos a hacer las cosas diferentes. Se vestían diferentes, el pelo largo, se iban a la playa, vivían en diferentes lugares, y él viviendo en California, un hombre pues que creciendo de saco, corbata, lo vamos a ver un poquito en un video. Él al principio como que estos jóvenes, ¿qué hago con ellos? ¿No? Como que molestan un poco, pero su esposa y su hija dijeron, mira tanto lo que Dios nos ha puesto, una oveja sin pastor, que necesitan ser primero buscadas y llevadas al Señor. Su hija lo conecta con, mira papá, lo trae uno a la casa y empieza a hablar con él. Él conoce a Cristo y empieza a ver esa necesidad de esta juventud que necesitaba a Jesús.
pero un Jesús verdadero. Ellos habían vivido un tiempo que la iglesia se había vuelto muy rígida, la iglesia lo veía mal a cualquier persona que no sabía como ellos, entonces algo que ellos estaban buscando algo diferente. Entonces él empezó a predicar con ellos, empezó a traerlos a la iglesia. Las personas de la iglesia, los ancianos, se molestaban porque mira, están entrando estos hippies descalzos, y mira, acabamos de cambiar la alfombra, ¿qué vamos a hacer? Mejor les pedimos que se vayan. Y Chuck Smith dijo, no, primero quitamos la alfombra. Lo que queremos es que ellos vengan y entren a la iglesia. Y empieza este movimiento, el movimiento del Jesus Movement, el movimiento de Jesús, las personas de Jesús. Vemos ese movimiento buscando al Señor. Y muchos de estos jóvenes eran, como en ese tiempo, artistas musicales. Ellos les encantaba la música, era un tiempo de mucha creatividad musical. Y muchos de los que llegaron a Calvary Chapel en ese momento eran músicos y empezaron a hacer canciones, empezaron a componer canciones y parte del ministerio que vemos es un ministerio muy musical. Mucha música surgió de lo que llamamos la música contemporánea cristiana. Alabanzas surgieron y como que nacieron de este movimiento. Y una de los grupos se llamaba Love Song, escribió esta canción y les puse la letra acá. Se llama Pequeña Iglesia, Pequeña Iglesia. Y básicamente lo que estaban tratando de describir un poquito cómo era la iglesia, cómo era el tiempo ya de Calvary Chapel, las cosas que ellos veían sobre la iglesia. Pueden leer la palabra, y vamos a escuchar también por un poquito del ritmo del día. Vamos a ver algunas de las fotos. Este es Romain, eres el pastor asistente del pastor Chuck Smith. Él era como el Andrés de pastor Chuck Smith. Entonces, hablando de los jóvenes, está abajo la letra, pero no se, en español, pero no se entiende. Yo los voy a traducir un poco. Y después la letra de la música, cuando vean las fotos, pueden leer y escuchar la música. Listo, Ale. Los jóvenes estaban interesados en la Biblia y la música. Enseñaban amor. Esos hippies me enseñaron a amar. ¿Te aceptaban como eras? Love Song escribió una canción de una pequeña iglesia en el campo. Y decía, cabello largo, cabello corto, mirando a través de eso a los ojos de las personas. Mucho amor. Mucho amor. Es lo que me fascinaba de las personas. Ahí está el pastor Chuck Smith. Su iglesia era una tienda de circo por mucho tiempo. And it's very plain to see it's not the way it used to be. Preacher isn't talking about religion no more. He just wants to praise the Lord. People aren't as stuffy as they were before. They just want to praise the Lord. And it's very plain to see it's not the way it used to be.
Que hay mucho evangelio en ellos, dice. Cuando te das cuenta, ellos mismos escriben estas canciones. Son canciones naturales. Entonces, Calvary, el comienzo, un poquito de los tiempos, cómo era. Lo interesante, cuando yo vine a Calvary, todos esos pastores que empezaron el movimiento ya habían crecido, ya se habían cortado el pelo, ya se veían diferentes, pero esa es la raíz. No es que cambiaron, el que tenía que ser pelo largo, bueno, crecieron, cambiaron los tiempos, pero era más esa apertura. No estamos viendo mal a las personas porque vienen vestidos así o vienen vestidos así o tienen esto, tienen lo otro, pero teniendo un amor para las personas. Me encantaba mucho el pastor Chuck Smith, y una de las cosas que estaba viendo que en un libro de los principios del movimiento, dice, una de las cosas que dijo una de las personas que por qué venía a Calvary, dice, la gente viene a Calvary porque no están recibiendo religión o iglesia, están recibiendo a Jesús, su palabra y amor. Y eso es lo que queremos. Es nuestra identidad y queremos también cuidar de mantener nuestra identidad. Que aquí se predique a Jesús, su palabra, y que haga ese amor. Otra cosa que hablaba también el pastor Chuck, dice, yo creo que si el hombre tiene solamente un problema, su relación con Dios. Si la persona está comprometida a buscar el reino de Dios y su justicia primero, entonces sus problemas, frustraciones, buscar reconocimiento, popularidad, lo que digas, va a desaparecer. Yo veo al hombre teniendo una... Y saben, yo les digo mucho de esta relación vertical, yo pensando que lo había pensado, y luego ay, lo leí acá. Yo veo una persona teniendo una relación vertical y horizontal para su vida. La vertical representa la relación del hombre con Dios a través de su fe personal en Jesucristo. Y la horizontal representa las relaciones interpersonales de las personas. Si nuestra relación vertical está correcto, nuestra relación horizontal también va a estar correcto y balanceado. Pero si la relación vertical está fuera de balance, entonces igual la horizontal. Y nuestros días van a ser días sin propósito, un día buscando actividad para llenar un vacío. Y yo descubrí que una relación vertical correcta produce gran fuerza y gracia para pasar todas las dificultades y el estrés de la vida. La relación con Dios es lo que queremos entender y predicar. Este grupo, como vimos, eran muchos de los grupos musicales de música cristiana salieron. Yo crecí sin conocer a Calvary. Mi mamá me ponía discos de Maranata, era básicamente la disquera, Maranata, y tenían libros de alabanza 1, alabanza 2, praise 1, praise 2, y todos de alabanza venían allá de Calvary. Muchos de los artistas en Estados Unidos y también empezó en México. Debemos hacer la historia en México. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero tenemos misioneros que salieron de Calvary en esta parte y entraron a México. Este diciembre tenemos una conferencia de pastores y líderes que va a estar acá, y van a estar aquí Juan Domingo y Jaime Foot, que fueron dos de los primeros que entraron a México a hacer un gran trabajo y una gran obra. Son los que realmente invirtieron ese tiempo para México. Es algo precioso ver la vida de estos hombres. Ayer pudimos estar allá y el pastor Jaime nos habló de la palabra y fue un gozo verlo. Pero no solamente verlo, pero ver y dar gracias por todo el tiempo y el esfuerzo y la inversión de su vida a través de los años que Él ha dado para México y para realmente traer este amor, esta palabra, este enfoque a nuestro país. Entonces vemos ese crecimiento, esa parte. Ahora, Calvary fue creciendo. Como les dije, tenemos que empezar. Empezó en una iglesia. El pastor Chuck Smith no tenía la idea de que voy a formar un movimiento de tantas iglesias. Lo que fue pasando, él fue haciendo como siempre el trabajo. Voy entrenando a las personas, voy rescatando a este drogadicto de acá, este hippie de acá. Y vemos sus primeros pastores que vinieron a él. Fueron personas que él rescataba, discipulaba, trabajaba con ellos.
Y cuando ellos ya crecían, estaban listos, los mandaba. Oye, tú ve a hacer esto, tú ve a hacer lo otro, tú ve a poner en acción lo que has aprendido acá. Y unos de ellos se mudaron a otras ciudades. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer iglesia como lo hizo allá el pastor Chuck. ¿Y cómo le llamamos? Bueno, es Calvary Chapel, bueno, el lugar donde estaba. Entonces le ponían el lugar. Otros decidieron, vamos a ponerle otro nombre. Entonces tenemos Horizonte en San Diego. El pastor Mike McIntosh empieza Horizonte, que tenemos iglesia, una conexión con la iglesia Horizonte desde que está en San Diego, ahí junto a la frontera. Varias de las empezaron a llegar a Horizonte, a México. El pastor Juan Domingo viene igual de esa iglesia de Horizonte. Y ante el gobierno somos, creo que dice Capilla Calvario Horizonte, ¿no? Como que las dos cosas ahí juntas como iglesia. Entonces tenemos Horizonte, pero también hay Harvest, otro de los pastores, Greg Laurie, sale y pone Harvest, otros nombres. En México tenemos igual de una de las bandas primeras allá de Estados Unidos, se llama Semilla de Mostaza, Mustard Seed. Love Song era otra era Mustard Seed, y bueno, aquí empezamos igual Semilla de Mostaza, empezó igual saliendo allá con ese mismo corazón. Entonces en México tenemos Horizonte, Capilla Calvario, Calvary Chapel, Semilla de Mostaza. Y tenemos esas iglesias que van creciendo. Me tocó el privilegio de ver al pastor Chuck Smith varias veces y escucharlo predicar. Y me encantaba. Y he escuchado igual sus sermones porque él va a través de la Biblia. Y él era enfocado y tenía un gozo de la palabra. Pero parte de lo que vemos en Calvary, lo que pasó en Calvary es que él no comenzó así. Él comenzó, dice, con muchos pastores, lo escribe, como muchos pastores de su tiempo, tenía sus 50 sermones preparados, evangelísticos y la cosa que él veía cuando empezó al ministerio, dijo, yo voy a predicar mis 50 sermones y cuando termine, pues voy a pedir que me transfieran a otra iglesia para empezar otra vez y predicar mis 50 sermones. Y como se frustraba, ¿cómo hago más que esto? Debe ser más que esto el ministerio. Entonces empezó y decidió predicar el libro de Juan. Empezar desde Juan y voy a empezar a que mi iglesia conozca a Juan. Y empezó a predicar el libro de Juan y se dijo, esto es maravilloso. Voy a dejar que la palabra hable, voy a enseñar la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y le encantó. Dijo, pues si puedo hacer Juan, vamos a hacer toda la Biblia. Entonces él empezó desde Génesis. Era mucho. A otros pastores que empiezan aquí y van para acá, no, él empezó de Génesis y se iba a Apocalipsis. ¿Y saben cómo lo hacía? Se me hizo muy interesante este libro, lo estaba leyendo. Les dejaba tarea. A ustedes ya no les dejo tarea, les voy a dejar tarea. Les decía esto, decía, para la semana que viene tienen que leer 10 capítulos. Vamos a leer Génesis del 1 al 10, ¿ok? Entonces les decía, entonces la idea es que la iglesia leyera de esos 10 capítulos. Ahora, el domingo en la mañana, lo que él hacía, de esos 10 capítulos, él tomaba un tema y se profundizaba en ese tema. Y la gente se ponía, no a apostar, pero como, yo sé que pastor va a hablar de esto. No, yo sé que va a hablar de esto. Porque era un tema que él tomaba y hablaba y lo profundizaba el domingo. Y luego aparte, tenían servicio el domingo en la noche. Otra idea. Era diferente el servicio. En la noche tenían el servicio donde hacía como hacemos el miércoles, los 10 capítulos, un bosquejo de todos los 10 capítulos. Es más lo que me inspiró, lo que leí me encantó y por eso empezamos los miércoles a hacer caminando a través de la Biblia. Cuando vemos realmente, no nos echamos 10 capítulos, nos echamos a veces lo más que hemos hecho y luego nos alargamos un poquito, son 4 o 5, ¿no, Chuy? Algo así. Bueno, tú te alargas más que yo. Bueno, pero vemos esa parte, ¿no? Entonces, la idea de los miércoles, queremos caminar a través de la Biblia. Ya estamos llegando a Ruth, ya estamos ahí. Vamos a ver los profetas, bueno, primero los reyes y luego los profetas. Pero ahí vamos en el Antiguo Testamento y la idea es terminar toda la Biblia para ver todo ese consejo de Dios. En los domingos estamos ahora en Mateo, pero la manera que lo estamos viendo, empezamos en Primera de Corintios, que habla de ser iglesia, luego nos fuimos a Juan, luego nos fuimos a Hechos, Romanos, Segunda de Corintios, regresamos a Mateo para no olvidar los evangelios y cuando terminemos Mateo nos vamos a ir a Gálatas, Éfeso y luego vamos a regresar otra vez a Marcos y luego hasta terminar la Biblia, no olvidando la base de conocer lo que Jesús hizo por nosotros, pero ver todos los libros del Nuevo Testamento. Pero la idea es que yo quiero como pastor que tengamos todo ese consejo de la palabra de Dios. Hoy es un día diferente, estamos como que pausando, viendo un poquito de contexto.
vamos a ver la palabra, pero la rutina normal, no rutina, el énfasis normal, vamos a poner, de la iglesia es libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras, porque queremos conocer lo que dice esa palabra de Dios. Entonces vemos, ese fue el enfoque de Calvary. Una de las cosas, esa frustración que él tenía, no quiero quedarme, dijo, y es lo que dijo: ahora, si enseño toda la Biblia, me puedo quedar en esta iglesia y no tengo que irme después de 3 años que termine me puedo quedar aquí, puedo seguir. Y cuando se escribió este libro, decía que ya iban en su 7ª vez, imagínense, apenas ni nos ha tocado, su 7ª vez de ir a través de la Biblia. Es algo interesante. El pastor, como les dije, vi al pastor Chuck Smith, y él falleció en el 2013 de cáncer de los pulmones. Y él, el domingo antes que falleció, predicó los 3 servicios allá en Costa Mesa. Entonces el hombre, y cuando yo lo vi al final, me tocó ir, creo que fue el verano anterior a ese, pude estar allá en California, y en el púlpito ponían una silla. Lo único diferente es que se sentaba y predicaba, y el sermón, híjoles, aún a su edad, aún con que había estado enfermo, muy poderoso, muy poderoso. Él era lento pero preciso, era a veces como que, y realmente no era yo, soy un poco acelerado, muevo las manos, es mi parte latina tal vez, pero era muy enfocado, tenía ese enfoque, pero una profundidad preciosa. Estaba ahorita en Guatemala, y los alumnos del Instituto Bíblico, parte de su tarea es escuchar todos los sermones de una de las veces que hicieron de Génesis a Apocalipsis. No sé cuántos son, pero tienen que escuchar todos y hacer notas de cada uno. Es en los Chuck Tracks. Y lo que hacen ellos, porque para poder hacer todo esto, es que le puedes acelerar un poquito a tu audio y ir un poquito más rápido. Y lo chistoso, bueno, no es chistoso, que yo una vez escuché uno de esos que le aceleraron es de 1 o 1.5, y se oye normal, no se oye como yo ahorita a veces, pero se oye normal, porque él hablaba muy preciso, conciso, pero le aceleras un poquito y se oye un poquito más, pero no se pierde ya la idea. Algo interesante, es bueno conocer un poquito de las raíces, de dónde venimos, qué viene, qué empezó, cómo empezó esto. Estaba leyendo hasta aquí diferentes partes. Doctrinalmente Calvary dice evangélico, esa parte del espíritu, no necesariamente carismáticos. A veces los carismáticos dicen que no somos carismáticos, y los que no son carismáticos dicen que sí somos, pero esa parte es el énfasis en el Espíritu Santo. Dice, y ese principio de sola escritura, solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese enfoque, es parte de los distintivos que tenemos. Entonces vemos esa parte de lo que nos llevó a formar esa esencia de Calvary, pues es parte de la enseñanza a través de la palabra de Dios, no tanto programas y una estructura denominacional. Dios construye su iglesia, y también esa parte es importante. Tenemos iglesias aquí en Mérida. Somos en una hermandad de iglesias, pero no somos igualitas. No sé cómo esas, a veces en inglés dicen cookie cutter, que es como ese molde de galletas que vas cortando y todos se ven iguales. No son. Si tú vas aquí a Calvary Centro, y vas a Calvary Norte, o vas a Calvary Chancú, o vas a Calvary Concal, vas a ver diferencias. Vamos a tener la misma enfoque, la misma distintivos, vamos a predicar la palabra, la énfasis de la palabra, pero vamos a ver como que un saborcito diferente tal vez. No sé si aquí es nuestro enfoque, como puedes ver, mi pasión es misiones. ¿Y qué tenemos? Mapas. Tenemos el mapa del mundo, el mapa de Yucatán, el mapa de México, el mapa de la ciudad. ¿Y por qué? Que quiero que veamos dónde están las iglesias, que vamos a orar por los misioneros. Aquí que veas igual dónde vivimos nosotros, para que nos localicemos allá. Si no lo has hecho todavía, el mapa de allá de las ciudades, la idea es que pongas tu puntito para que veas dónde viven la gente que viene a esta iglesia. Y luego, por eso eran los puntitos, sí. Los puntitos son para que sepan dónde vivimos todos. Y realmente me asombré de ver, porque es algo, estamos por toda Mérida. Tenemos gente desde norte a sur, a este, oeste, ahí estamos todos, desde todo. Y luego acá en este lado tenemos las iglesias que son Calvary, de una manera relacionadas con Calvary en todo México, que son Horizonte, son las iglesias de Semilla de Mostaza, y las iglesias de Calvary.
en todo México, las que sabemos hasta ahora. Que luego nos dicen, no, hay una acá, y le ponemos aquí tengo las estampitas para ponerlas. Entonces le ponemos para las que ahorita sabemos que están en todo México, que pueden ver. Ahora, lo único que sí tengo que hacer la nota es que en Baja California, en esta parte del norte, no creo que tenga todas, porque hay un montón. Ahí es donde, como que en México comenzó ya la parte de Baja California Norte. Le puse un montón allá, pero creo que hay más que esas. En toda esa zona, casi lo podíamos creo que llenar de estampitas ahí de Baja California Norte, alrededor de Ensenada. Pero bueno, nos damos una idea de allá. Y en Yucatán igual, hoy me estaban diciendo, ay, acá, bueno, todavía no, pero vemos en Yucatán también, vemos las diferentes misiones que han empezado de una u otra iglesia en Yucatán. Ahorita estuvimos igual con un pastor que vino de Baja California a Campeche, y ya está estableciendo una iglesia en Campeche, semana Campeche, y lo conectamos con el pastor Miguel Navarro. Está su foto allá en los misioneros, allá para que lo vean. Entonces en Campeche, y igual estuvimos allá en Cancún, estuvieron de playa, estuvieron diferentes personas. Algo precioso ahorita que estuvimos en la conferencia de varones, reunirnos todos, diferentes partes, diferentes iglesias, pero estar juntos, alabando al Señor, la música, la adoración, y abriendo la palabra, que es la esencia de lo que hacemos. Y aquí es donde transicionamos. Entonces, eso es Calvary. Pero parte también de lo que queríamos ver hoy es, y vamos a abrir la palabra para verlo, ahora, ¿cómo nos gobernamos? Recuerden, somos iglesias independientes, pero dentro de la iglesia, ¿cuál es la estructura de la iglesia? ¿Qué está a cargo? ¿Usted, Pastor Roberto? Sí, pero también vemos una estructura. ¿Cuál es la estructura de gobierno de la iglesia? Y esa es la tercera parte que queremos ver hoy, porque muchas veces podemos como que somos esto, somos lo otro. La vez pasada hablamos de las denominaciones, algo que decía el pastor Chuck Smith. Dice aquí, dice Pablo apunta que, o algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, y Pablo dice ahí en Corintios, ¿no es carnal? ¿Qué diferencia en decir yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy católico? Dice, yo he encontrado que lo más espiritual que sea la persona, menos denominacional va a ser. Tenemos que darnos cuenta que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y no hay divisiones reales dentro de ese cuerpo, somos uno. Queremos tener esa unidad y reconocer esa unidad como iglesia. Que Dios nos una como iglesias. Entonces, hablamos mucho de Calvary, pero al mismo tiempo tenemos un corazón, queremos trabajar con iglesias que no son Calvary. Hermanos en Cristo. Me encanta la labor que está haciendo Chuy con Unidos por Él, que son jóvenes de alabanza. Es como Calvary, porque son jóvenes de alabanza y unidos, ¿no? Bueno, no les digas. Pero es el espíritu está allá. Pero son jóvenes de todas diferentes iglesias, y están ahí unidos por Él, alabando al Señor. Están, y eso es lo que como debería ser las cosas. Ahora, si ven en su hojita, la segunda parte dice, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cuál es ese gobierno de iglesia, ese liderazgo? Ahora, podemos pensar tal vez en diferentes tipos de gobiernos que han habido en la iglesia a través del tiempo. Hay el gobierno episcopal, que es básicamente los obispos, como una autoridad jerárquica dependiendo de la persona que está a cargo. O tal vez ha sido una iglesia presbiteriana de los sínodos, y es un consejo de personas que manejan una área, un grupo, y ponen al pastor y luego lo transfieren, y básicamente el pastor está siguiendo lo que dice el grupo de esas personas que lo dirigen. O tal vez ha sido una iglesia congregacional, que básicamente los que son miembros en la iglesia se reúnen y ellos votan por esto, por lo otro, por la alfombra, por el pastor. Ellos básicamente los que son miembros de la iglesia votan y dicen qué se va a hacer. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo lo vemos? Pues es importante que veamos qué es lo que dice la palabra. Recuerden, una de las esencias, que es la palabra de Dios, y que lo que hacemos fluya de la palabra. Entonces vemos en 1 Timoteo, si ven en sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 3. Empezando en el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no que sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahora dice obispado, un obispo, no, esa es otra, no. Obispado básicamente un líder, ahí podemos quitar esa palabra obispo y poner pastor. Es la misma idea, la misma esencia, un líder, un pastor, un dirigente, alguien que dirige, ese pastor, ese obispo. Y realmente tenemos tal vez la idea de obispo por la iglesia católica o la iglesia episcopal, pero eso fue algo que fue creciendo. Cuando la iglesia crece, tenían esos obispos, esos líderes de las iglesias locales. Pero mientras la iglesia fue creciendo, después de los apóstoles, se necesitaba más y más una estructura. Entonces, mientras la iglesia iba creciendo, se iban asignando obispos que vieran toda una zona. Por ejemplo, la zona de Mérida, la zona de Yucatán. Y esos obispos veían varios otros obispos debajo de ellos. Entonces había como una jerarquía. Y luego fue creciendo y luego habían los arzobispos, básicamente los que estaban encargados de todo, a veces un país. Entonces vemos ese crecimiento de la jerarquía dentro de la iglesia. Pero cuando hablamos de obispos es el que liderea, el que está encargado sobre una congregación. Ahora nos quitamos de denominaciones, reconocemos que la iglesia, estamos hablando de esta iglesia. Entonces no vamos obispo, líder en esta iglesia, aquí les llamamos pastores. Entonces quitemos la palabra obispo, pongamos la palabra pastores. Entonces el pastor, si anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto a enseñar, no dado al vino, etcétera, etcétera, ya lo leyeron. Entonces esos son los requisitos. Y también eso es básicamente como pastor, como el pastor de esta iglesia, es algo que yo tengo que vivir y tener y seguir lo que dice aquí. Y igual, vemos el 7, que tenga buen testimonio de los de afuera. No solamente aquí en la iglesia, pero tener buen testimonio con la comunidad, los que están afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces tengan ese cuidado. Pero algo que también vemos, porque hablamos el pastor, pero también hay otra palabra, y es la palabra ancianos. Ancianos, los viejitos, no, los ancianos. Vamos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Empezando en el versículo 5. Dice, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecéis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces dejó a Tito en Creta para que ordenara, el discípulo ahí de Pablo, ordenara y corrigiera las cosas deficientes en cada iglesia, y que establecieras ancianos, como yo te mandé. Ahora este anciano dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y luego dice, ¿por qué es necesario que el obispo, obispo, no era anciano, ahora es obispo? Bueno, vamos a ver que esas palabras se usan intercambiadamente. El obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Vemos la misma lista que vimos ahí en Timoteo, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convener a los que contradicen. Entonces vemos esa palabra anciano, esa palabra obispo o pastor, como vimos. Y lo que quiero que vean aquí, la idea es ancianos, habla de un consejo no tanto de canas, aunque tenemos las canas allá, unos más que otros, pero ese consejo de personas de alguna manera que están estables en su fe, conocen de Cristo, tienen una buena reputación, como vemos la lista, personas de buen consejo. Y esos ancianos en cada iglesia son los que dirigen la iglesia.
Pero dentro de los ancianos vemos ese título anciano y obispo, ese anciano y pastor se usan intercambiadamente. De esos ancianos vemos que de ahí también en historia de la iglesia puedes ver, igual lo podemos ver aquí, es que hay un anciano o un pastor, un obispo, que es el que tiene que dirigir, porque cuando hay un grupo de personas siempre tienes que tener alguien que está a cargo. Pero es dentro de un grupo de personas, un grupo de ancianos, que tenemos esa persona que dirige, el capitán de alguna manera del barco, ¿no? Tiene el capitán y tiene sus tenientes, no sé, las personas alrededor que le ayudan en esa parte, que igual podrían ser el capitán, pero Dios, bueno, que en el barco pues se ha puesto uno, ¿no? Entonces la idea en ese aspecto, cuando hablamos del gobierno, ok, tenemos estos ancianos, y son igual obispos, son líderes, son pastores, pero también hay uno que dirige, un pastor principal, es la palabra que usamos, el pastor principal, no que sea el mejor, pero el que dirige, pero alrededor de él tiene un grupo de ancianos, de otros pastores que están ahí apoyando y están igual hablando y él está rindiendo cuentas de alguna manera con ellos. Entonces vemos esa parte de cómo estamos aquí en la Biblia, pero vemos que cada uno de ellos tiene que tener esos requisitos de una vida que se vive de tal manera que realmente para que todos puedan ver, estamos viviendo de la manera bíblicamente que dice que es importante que reflejemos y que tengamos y cuidemos nuestra vida, porque Dios nos ha llamado a vivir una vida básicamente como esas casas de glass houses, esas casas hechas de vidrio, ¿no? Que se ve todo. Una vida expuesta, mejor dicho, una vida expuesta. No puedo estar escondiendo mi vida, ¿no? El pastor no sé qué hace, no es una vida que realmente, y muchas veces como pastores tenemos que estar más listos para poner cuentas, porque es importante que la gente vea y nos conozca como somos. No todos lo hacen así, pero yo pienso que sí es importante. Ahora, otra cosa que sale de Chuck Smith, del movimiento, hay otro sistema de liderazgo que se llama el modelo de Moisés, que básicamente el modelo de Moisés dice que el pastor, la idea es como Moisés viene delante de Dios y busca esa dirección de Dios, que Dios lo dirija en la manera que debe ir. Entonces está en búsqueda de Dios, no buscando una estructura, pero buscando a Dios y orando que Dios lo dirija. Ahora, ese modelo está precioso, pero ¿qué falla cuando el pastor no está en esa relación con Dios como debería? El pastor no está buscando a Dios y termina buscando su propio bien. Es cuando falla el modelo Moisés. Y como vemos en las familias, cuando hablamos de la familia, siempre hay el tío o la tía que bueno, no vamos a hablar mucho de ese tío porque, como la oveja negra de la familia. En Calvary tenemos ovejas negras por allá, por todos lados. Es triste. El modelo que tenemos a veces es un modelo que se puede volver muy autoritario, un modelo que se puede mover, el pastor diciendo yo mando, yo soy, y no tiene esa rendición de cuentas. En sí, yo he visto como el modelo de Calvary de liderazgo se ha cambiado y los pastores yo creo que tienen un grupo de personas alrededor de ellos que hablan de su vida, que invierten en su vida y él los escucha a ellos con esa manera. Ese consejo de personas. El modelo, como debería ser, modelo de Moisés es muy bueno, pero como muchas veces como seres humanos como somos, puede igual abrirse a ser malo. Entonces, aquí en la iglesia es importante que sepan, tenemos pastores. Y Andrés, no sé, Andrés lo tenemos que encadenar porque cada vez que voy a decir esto se va y se sale. Bueno, empecemos con Chuy, está allá atrás, ponte de pie Chuy. Marco, ponte de pie acá. Tenemos al pastor Chuy, al pastor Marco, al pastor Andrés, ahí viene. ¿Me oyó? Sí, me oyó. Es su conciencia, dijo, ya va a hablar de mí el pastor Roberto. El pastor Chuy, todos son pastores y los ven y predican. El pastor Andrés lo usa más en el servicio de inglés porque estos dos no hablan inglés. Entonces, si vas a inglés, vas a escuchar a él predicar. Todos ellos predican, todos son pastores.
Y han escuchado al pastor Marco predicar, al pastor Chuy predicar. Si hablas inglés, igual al pastor Andrés ha predicado igual acá en español, pero lo uso más allá. Son pastores que están como pastores, como ancianos, algunos más viejitos que otros, pero ancianos. Algunos, pero son los ancianos en ese término de la iglesia, pero también son pastores, obispos. Entonces, la idea es que cada uno de ellos tenga su vida, como vemos aquí, ya escucharon y vieron, como esa casa de vidrio, ¿no? Que ellos saben la gran responsabilidad que les ha dado Dios y de cuidar y realmente mantener ese ejemplo. El único que me falta es el pastor John Ancira. Él no lo vemos porque siempre está en Tavi. Pero igual John Ancira está con nosotros. Ahorita está en Estados Unidos por su espalda, fue con el doctor, pero igual está el pastor John Ancira. Y vamos a poner, esos son los ancianos de la iglesia, las personas que hablan a mi vida, las personas que me llaman la atención y las personas con las cuales yo digo, ¿sabes qué? Estoy pensando esto, estoy viendo esto, ayúdeme. Y yo busco su consejo, no busco hombres que me digan que sí. Y eso es importante, porque el pastor Marco me dice que no. No es cierto. No sé, no, eres el pastor Andrés, perdón. No, pero bueno, soy dos personas que siempre que me digan que sí, son personas que yo quiero que estemos en ese mismo espíritu, pero son personas de diferentes trasfondos. Ponte a platicar con ellos, son de diferentes trasfondos cada uno de ellos, cada uno trae algo al consejo. Nos reunimos cada semana los viernes con ellos y buscando y orando que Dios nos dirija a la iglesia. Cada uno tiene áreas específicas que ve. El pastor Marco es nuestro pastor itinerante. Le gusta ir a todos lados. Él está viendo la misión de Ciudad Cauquel, pero también va y tiene un estudio, vamos a ver, Izamal, Izamal y otros lugares ahí cerca de Izamal, en Tecal, gracias. Pero él le encanta ir, está yendo y viendo, también va y visita Chocholá, ella está en Chocholá, pero ahorita el enfoque que está dando es Ciudad Cauquel y Izamal, y realmente le gusta salir, y tiene ese corazón misionero. Pero está el pastor Marco. El pastor Chuy, claro, lo ven aquí en la alabanza, también con los jóvenes. También me gusta salir. Es que si están conmigo tienen que les gustar las misiones, pero bueno, igual nos habló cuando fue ahorita a la Sierra Náhuatl y ese corazón misionero. Pero el pastor Chuy está empezando con su esposa esa segunda gran misión. 2 hijos, dos hijos van a esa aventura de familia, pero el pastor Chuy ve la parte de los jóvenes de alabanza, pero lo que quiero que vean no es lo único, también el ministerio de la palabra, y me está trabajando conmigo igual en la parte de trabajar en una escuela para plantación de iglesias, que queremos tener ese modelo, entonces trabajamos juntos en esa parte. El pastor Andrés, mi conciencia, no, el pastor Andrés realmente es el que me ayuda a organizarme. Él ha estado conmigo por muchos años y es el que muchas veces mantiene la estructura, como el pastor administrativo, vamos a poner de alguna manera, viendo la iglesia, la escuela, las cosas en la escuela, cuidando también con el ojo de la estructura, que todo esté manteniéndose y fluyendo bien. Entonces él por eso se va caminando, saliendo y viendo, lo tengo que amarrar tantito porque está viendo que fue aquí, por acá. Y entonces el pastor Andrés, el pastor John está más enfocado en las misiones de Tavi y Tibolón, pero igual lo veo con ese consejo de muchos años de misionero, ese consejo y realmente ese trabajo con nosotros. Entonces esos son los pastores. Gracias, voy a sentar. Y igual si ven algo, ven con quién hablar, ahí están, hablen con ellos. Tienen diferentes, pueden hablar conmigo, pero igual tienen otras personas con las cuales hablar y quiero que los vean con esa manera, que los conozcan a los pastores. Y todos he visto en su testimonio, mi esposa, pero no es pastora, pero es el marido de una sola mujer. Ahí está una sola mujer ahí atrás. Hola mi amor. Sí, entonces la parte que quiero que veamos. Y quiero con eso como llegar a la última parte, es cómo rendimos cuentas. Esa parte de la relación. Es muy importante que nos conozcan y que tengamos esa relación. No queremos, porque como grupo de consejo, que haya una separación entre los que están en liderazgo y la iglesia.
Realmente esa relación es importante, que conozcan y conozcan nuestras vidas, conozcan lo que está pasando, que puedan venir a hablar con nosotros, a uno de nosotros, que tengan esa apertura y también esa paz de poder hablar con nosotros. Y para mí, cuando vi eso, me conecté mucho con cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, con la cual él invirtió su vida, estuvo trabajando con ellos, y les describe un poquito de su corazón para ellos y cómo él trabajó con ellos. Y quiero que lo veamos. Si van conmigo a Hechos capítulo 20, vamos a empezar ahí en el versículo 18. Está en ruta a Jerusalén, sabe que va a ser arrestado, y es como que su despedida, último discurso con los líderes de la iglesia, y dice así: cuando le vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, humildad, lágrimas, estuve con ustedes. Dice, no, y nada me fue que fuese útil o rehuido de anunciaros y enseñaros. Enseñé todo lo que era útil, le enseñé vamos a ver más adelante ese consejo de Dios, todo el consejo de Dios, públicamente y por las casas, testificando judíos a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Enseñando el arrepentimiento, vimos la semana pasada, y ese caminar con Jesús, la fe en Jesús. Arrepiéntanse y síganme. Y esa es la parte que vemos importante de lo que hizo Pablo. Sigue más adelante lo que va a pasar, va a las prisiones, pero dice 26, si van al 26, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Dice, les he enseñado todo el consejo, todas las cosas que necesitan ya las tienen. Y esa es la parte que es el enfoque de la iglesia, enseñar todo ese consejo de Dios. La razón que nos reunimos aquí, la razón que abrimos la palabra es porque estamos siendo entrenados. No nada más escuchar prédicas bonitas, pero realmente venir y escuchar, aprender de ese consejo de Dios y poder vivirlo. Dice, yo soy libre de la sangre, básicamente he cumplido lo que Dios me ha pedido. Y Andrés, he cumplido lo que Dios me ha pedido y estoy libre de cualquier situación de culpa, porque yo he hecho mi parte. Ahora ustedes tienen que hacer su parte y vivir la palabra, vivir lo que la palabra dice. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida van a venir entre ustedes lobos rapaces, no van a perdonar el rebaño. De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas y van a arrastrar tras de sí a los discípulos. Entonces tenemos que ver la palabra, esa palabra es la esencia de lo que tenemos que predicar, pero también lo que tenemos que aprender. Sigue hablando un poquito, le dice, por tanto ahora velad, acuérdense que por 3 años día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús. Mas dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Se puso de rodillas, ora con ellos y se va. Pero vemos ahí el corazón de Pablo y la razón que leo esto para que quieran, es el corazón de esta iglesia. Queremos que conozcan la palabra, que conozcan todo el consejo de Dios. Estamos aquí para trabajar juntos, para crecer, pero más que todo que no solamente escuchar, pero para que ustedes crezcan en las cosas del Señor. No estamos aquí para tratar de sacarle su cartera. Realmente no me ven mucho predicando sobre los diezmos y las ofrendas que tienes que dar, porque esa parte, muchas veces en reacción de muchas otras iglesias que están dale y dale de plantas de semilla y paga esto y Dios te va a dar. Yo sé que Dios va a mantener su obra, Dios va a seguir haciendo las cosas. Nosotros tenemos que ser esos dadores alegres, sí. Y parte de lo que también quería hablar con ustedes un poquito, yo nunca me pongo a contar diezmos y ofrendas y ver quién da y quién no da. En sí los sobres no tienen nombres para saber, este dador, Javier, ¿cómo está? Y este no voy a hablar. No es así.
¿Por qué? Porque no quiero saber. La cosa, nuestras ofrendas y diezmos y todo eso es entre ustedes y Dios. ¿Por qué? Porque es su relación con el Señor y realmente cómo ustedes están respondiendo a lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces, más que eso, ese enfoque, nosotros como iglesia queremos ser de bendición a sus vidas. Pero sabemos que la única manera que vamos a poder ser de bendición a sus vidas, si ustedes están tomando lo que están aprendiendo, que están, como vimos en la película de un poquito de Calvary, realmente entendiendo, no se trata de una iglesia, no se trata de religión, se trata de Jesús, su palabra, y se trata de amor, y que vivamos ese amor. Y ese es el deseo, y parte de lo que quería que vieran hoy en identidad, que vivamos ese amor. Última, dice, ¿qué sigue? ¿Qué hay de nuevo? Ahí viene la que sigue. El mes que viene, y quiero que estén orando, vamos a ver la última tiempo de conecta. Y ese es, ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo conectarme? Ahora es ustedes. ¿Cómo me puedo conectar? Porque parte de todo de conecta, ese deseo de conecta ha sido que ustedes entiendan qué es la iglesia, de qué se trata, por qué estamos aquí, pero también que ustedes son parte de la iglesia. No es el liderazgo, ustedes, yo vengo y me voy como el cine y pago mi boleto. No, ustedes son parte de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos conectar? ¿Cómo podemos ser ese cuerpo de Dios que trabaja y hace? ¿Y cómo podemos hacer cosas para el Señor? Entonces, siguiente final del mes de noviembre, último domingo, conecta número 4. Estén orando, Dios prepárame, yo quiero ser parte, yo quiero ayudar, yo quiero conectar, yo quiero ser parte de esta iglesia. No tenemos membresía, no puedes ser miembro de Calvary Chapel, no hay membresía. ¿Cómo eres? Si tú dices, yo quiero ser parte de esta iglesia, conecta. Empieza a involucrarte, empieza a venir y vamos a ver esas oportunidades empezando ya el siguiente mes, cómo podemos conectar, porque no hay membresía, hay más identidad. Me identifico soy parte de esta iglesia.